En una sorprendente vuelta de los acontecimientos, las autoridades finalmente logran atrapar a uno de los más escurridizos personajes del crimen organizado mexicano, Edgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, en una operación policial que pone fin a años de desafíos con la ley. Edgar Valdez Villarreal vino al mundo el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, poseyendo tanto la ciudadanía mexicana como la estadounidense. Su historia comenzó en la United High School, donde su entrenador de fútbol americano le otorgó el apodo que lo acompañaría por el resto de su vida, es decir, La Barbie. Este sobrenombre surgió debido a su piel pálida, cabello rubio y ojos claros, creando un parecido con Ken Carson, el icónico compañero de la muñeca Barbie. Los antecedentes penales de Valdez comenzaron a los 18 años en Texas, a finales de su etapa preparatoria en 1992, cuando enfrentó una detención por homicidio negligente, después de ser capturado conduciendo en sentido contrario y arrollando a un maestro de escuela. Posteriormente, este cargo fue retirado, pero estos episodios marcaron los primeros capítulos de una vida que tomaría un rumbo aún más oscuro. Ha llegado el momento de hacer una pausa, para coger aire y decirte que si realmente disfrutas con este contenido, suscríbete al canal y dale un like. Solo son unos segundos y a nosotros nos ayudas muchísimo. Gracias. Abandonando los caminos convencionales, Valdez se adentró en el mundo del narcotráfico mientras aún asistía a la escuela secundaria. Seducido por la perspectiva de dinero rápido, decidió rechazar la oferta de su padre para financiar sus estudios universitarios y, en cambio, centrarse en el floreciente negocio ilícito. La trayectoria delictiva de La Barbie no tardó en atraer la atención de las autoridades. A la edad de 21 años, en 1994, su nombre resonó una vez más en los expedientes policiales cuando fue arrestado en Springfield, Missouri. Esta vez, una orden de aprehensión por narcotráfico emitida por una corte federal de distrito de Nueva Orleans marcó un giro crucial en la vida del joven traficante. Con la sombra de la justicia estadounidense acechándolo, Valdez Villarreal cruzó el río hacia México en el año 1998, encontrando refugio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí se integró a la pandilla local Los Chachos, que controlaban totalmente el tráfico de sustancias ilegales en la ciudad. En un giro inesperado, el camino de La Barbie se entrelazó con la peligrosa Federación de Sinaloa, liderada por los hermanos Beltrán Leiva, quienes eran socios en ese momento de Joaquín El Chapo Guzmán. Su habilidad para establecer conexiones en Estados Unidos, reclutar a policías y militares para la causa del cártel, y su amistad con Marcos Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas, jefe del cártel, le valieron un rápido ascenso en el escalafón del grupo criminal. La vida de La Barbie estuvo repleta de polémicas. Uno de los aspectos más sorprendentes es que, a pesar de su destacado papel en la Federación y su aparente lealtad a los hermanos Beltrán Leiva, actuó como informante para la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. En 2004, por ejemplo, buscó la eliminación de los cargos en su contra ante el Departamento de Justicia de Texas, pero se negó a traicionar a quienes le habían otorgado importancia dentro de la Federación al rechazar delatar al Chapo Guzmán y a Arturo Beltrán Leiva. Según un documento oficial al que la periodista Anabel Hernández tuvo acceso, se reveló que de 2008 a 2010 colaboró con la DEA y el FBI como informante a través de un intermediario. Esta doble vida como informante era completamente desconocida, tanto para sus socios en el mundo del narco, como para los funcionarios corruptos a los que aseguraba pagar cuantiosos sobornos, incluido el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna. A medida que avanzaba en la escena del crimen organizado, La Barbie se vio envuelto en una encarnizada lucha por el control de la plaza. A finales del año 2004, su oponente fue el temible grupo de los Zetas, brazo armado del Cártel del Golfo. El epicentro de esta batalla fue la estratégica plaza de Nuevo Laredo, un territorio fronterizo donde se realizaban aproximadamente 7,000 cruces diarios hacia Estados Unidos. Sorprendentemente, solo el 10% de estos cruces podía ser revisado, convirtiendo a este lugar en uno de los más codiciados por los mafiosos y tratantes de personas. La guerra territorial en el mundo del narcotráfico estaba en su punto álgido, y La Barbie desempeñaba un papel crucial en este conflicto mortal. Estas son las imágenes y los sonidos de uno de los enfrentamientos más cruentos que ha tenido la Policía Federal
con sicarios del Cártel del Golfo en las calles de Reynosa, Tamaulipas. Esta historia se complica aún más con la formación de Los Negros, un grupo surgido para enfrentar las operaciones del Cártel del Golfo y su temido brazo armado, los Zetas. Sin embargo, tras la fractura entre el Cártel de los Beltrán Leiva y el Cártel de Sinaloa, Los Negros redirigieron su lealtad hacia el Cártel del Golfo y los Zetas bajo el mando de Valdés Villarreal y supervisado por los hermanos Sánchez. Este grupo criminal ha tejido una red compleja, empleando incluso bandas como la Mexican Mafia y la Mara Salvatrucha para llevar a cabo actividades ilegales, incluyendo el asesinato. Inicialmente arraigados en Tamaulipas, los Negros han expandido sus tentáculos hacia Nuevo Laredo y los estados de Coahuila. Su huella delictiva también se ha manifestado en San Luis Potosí, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Morelos y Sonora, revelando así una red de operaciones que se extiende por gran parte del territorio mexicano. La batalla también marcó el inicio de una guerra entre cárteles que dejó miles de víctimas y que en algunas regiones de México aún persiste. Valdés Villarreal emergió como el personaje más cercano a Arturo Beltrán Leiva, incluso permaneciendo a su lado cuando el capo y sus hermanos rompieron sus alianzas con el Cártel de Sinaloa. La Barbie pasó por una etapa de silencio, pero su nombre resurgió en diciembre del año 2009, cuando fuerzas de la Marina llevaron a cabo un operativo en Cuernavaca, Morelos. Este operativo tenía como objetivo capturar a Arturo Beltrán Leiva, conocido como El Barbas y líder de la Barbie. Según versiones no oficialmente desmentidas, Valdés Villarreal se habría reunido con Beltrán Leiva momentos antes de su muerte. Se especula que en el departamento donde se refugiaba el capo se preparaba una opulenta comida, supuestamente para recibir a un alto jefe del ejército mexicano. Tras el operativo que resultó en la muerte de El Barbas, se difundió la idea de que la Barbie lo había traicionado. La lealtad en el turbio mundo del narcotráfico demostraba ser tan efímera como letal. Entre un oscuro historial de homicidios, tráfico de sustancias ilegales y otros crímenes, la Barbie dejó un legado sombrío en México. La fundación de la Unión Tepito, un grupo criminal que se ha consolidado como el más fuerte en operación en la Ciudad de México y el principal generador de caos en el área metropolitana, es un testimonio de su influencia en el mundo del crimen organizado. Investigaciones periodísticas revelaron que en el año 2009, la Barbie convocó a todas las familias que tradicionalmente se dedicaban a la venta de sustancias en el infame barrio Bravo de Tepito. Les propuso unirse bajo su tutela, y aquellos que aceptaron formar parte de esta unión quedaron bajo el liderazgo de Pancho Cayagua, quien fue ejecutado en el año 2017. Desde entonces, la Unión Tepito ha ido expandiendo su influencia en el centro del país, con actividades delictivas que van desde la extorsión, venta de sustancias, privaciones de la libertad, piratería, hasta arrebatar vidas. Valdés Villarreal disputó el liderazgo de la organización Beltrán Leiva con Sergio Villarreal Barragán, conocido como El Grande, cuyo territorio abarcaba Coahuila, y con Héctor Beltrán Leiva, identificado como el lavador de activos del grupo. Valdés Villarreal se encontraba mejor posicionado entre los tres y contaba con el respaldo del Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán. Ha llegado el momento de hacer otra pausa. Ve al baño y cuando regreses, si realmente disfrutas con este contenido, suscríbete al canal y dale un like. Solo son unos segundos y a nosotros nos ayudas muchísimo. Gracias. Sin embargo, el 30 de agosto del año 2010, el operativo que condujo al arresto de la Barbie se llevó a cabo con precisión. La Policía Federal Mexicana logró ubicar su escondite en una casa de campo cercana al poblado de Salazar, en Cañada de Alférez, Estado de México. La operación fue ejecutada con rapidez y determinación, culminando con la detención del capo. Este arresto marcó el fin de la fuga de uno de los criminales más buscados, poniendo fin a la cacería que las autoridades habían llevado a cabo durante un tiempo considerable. Además de las acusaciones en México por narcotráfico y homicidio, se reveló que la Barbie enfrentaba procesos en Estados Unidos por distribución de sustancias, agregando un componente internacional a su perfil delictivo. Por otra parte, su suegro, Carlos Montemayor González, también fue detenido en la Ciudad de México el 23 de noviembre del año 2010,
contribuyendo así a la desarticulación de una parte clave de la estructura del cártel. Al momento de su presentación ante los periodistas después de su captura, la Barbie mantuvo una sonrisa constante, gesto que generó controversia en el país, ya que muchos lo interpretaron como una burla hacia las autoridades. La expresión facial de Valdés Villarreal generó debate sobre su actitud ante la justicia y la percepción pública de su detención. Se dice que la Barbie proporcionó a las autoridades estadounidenses detalles sobre el funcionamiento del esquema corrupto de altos funcionarios del gobierno mexicano en su trato con narcotraficantes. Describió cómo estos funcionarios compartían información sensible con cárteles importantes, como lo era o lo es el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. En noviembre del año 2012, Valdés Villarreal entregó a la periodista Anabel Hernández una carta firmada por él, en la que afirmaba haber entregado millonarios sobornos a Genaro García Luna y a sus colaboradores cercanos. En la misma carta, el capo alegaba que el presidente en ese momento, Felipe Calderón, encabezaba reuniones con mafiosos. Estas revelaciones arrojan luz sobre la profundidad de la corrupción que permanece en las altas esferas del gobierno mexicano. En 2010, el presidente Felipe Calderón convocó a los líderes de los cárteles de las drogas del país para cerrar un acuerdo con todas las fracciones de la delincuencia organizada. Luego, en 2015, Valdés Villarreal fue extraditado a Estados Unidos, donde 3 años después, un tribunal en Atlanta lo condenó a 49 años y un mes de prisión, junto con una multa de $100 millones. Esta sentencia fue resultado de su declaración de culpabilidad por 4 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. El fiscal del caso argumentó que Valdés Villarreal importó toneladas de esta sustancia ilegal, conocida comúnmente como polvo blanco, a Estados Unidos. Mientras avanzaba sin piedad hacia los más altos cargos de uno de los grupos más poderosos de México, dejando a su paso incontables vidas destruidas por la violencia, en junio del año 2018, el mafioso fue condenado a 49 años y un mes de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, en 2022, su nombre desapareció del listado de presos bajo custodia en los registros de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. La página oficial indica que no está en custodia de la BOP, Bureau of Prisons. Las autoridades estadounidenses aún no han revelado el paradero ni la situación actual de la Barbie. Ante esta situación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno ha solicitado explicaciones a Estados Unidos. Estos cambios en el registro oficial de prisioneros coinciden con la víspera del juicio contra Genaro García Luna, cuyo proceso ha sido constantemente aplazado desde enero del año 2023. Además, circula el rumor de que la Barbie podría ser considerado un testigo estrella en este juicio. La incertidumbre en torno a su situación legal agrega también un nuevo elemento de intriga a la compleja historia del narcotraficante. Las actividades ilícitas coordinadas por Valdés Villarreal generaron millonarias ganancias que le permitieron integrarse en un círculo social donde los lujos, las armas y los excesos eran parte de su rutina diaria. La Barbie compró y llevó a la quiebra al equipo de fútbol Atlético Veragüense en Panamá, pagando $3 millones por el club. Después de su arresto, el equipo enfrentó problemas financieros que afectaron los sueldos de jugadores y el cuerpo técnico. En 2019, el Atlético Veragüense desapareció tras ser desafiliado por Federación Panameña de Fútbol. Durante la primera década de los 2000, era frecuente ver al lugarteniente de los Beltrán Leiva en los antros más exclusivos de Acapulco, la Ciudad de México y otros estados de México. Con su apariencia cuidada, piel blanca, cabello castaño claro y un falso acento norteño, se presentaba en círculos sociales como un hombre de negocios e ingeniero de profesión, obteniendo dinero a través de la violencia, que luego gastaba en artículos de lujo como trajes, camisas, zapatos y relojes de marcas exclusivas. Incluso el día de su detención, portaba una distintiva playera polo verde de Ralph Lauren. Su patrimonio incluía propiedades en fraccionamientos exclusivos y vehículos de alta gama. Anabel Hernández tuvo acceso a testimonios de allegados a la Barbie, que revelaron sus vínculos no solo con políticos y funcionarios a quienes sobornó, sino también con destacadas personalidades del mundo del espectáculo en México,
desde la actriz y modelo Arlette Terán, con quien se le vinculó sentimentalmente, hasta Sergio Mayer, Isabela Camil, Jenny Rivera, el comediante Platanito, los Masca Brothers e incluso el grupo musical Intocable. La Barbie acumuló reconocimiento en los círculos sociales más populares de la época. Los encuentros tenían lugar en antros como el BBO en Acapulco o el Barb en la Ciudad de México. Según relataron testigos a la reconocida periodista, es precisamente en este último lugar donde se desató una de las polémicas más grandes que lo involucraron. En la madrugada del 25 de enero del año 2010, el futbolista Salvador Cabañas sufrió un disparo en la cabeza mientras se encontraba con su esposa en el Barb de la Ciudad de México. Esa misma mañana, Cabañas fue sometido a una intervención quirúrgica y se informó que su estado de salud era grave pero estable. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal identificó a Jorge Valderas Garza, alias Jesús el Horta o El Modelo, como el agresor a través de una grabación de una cámara de circuito cerrado. Además, se detuvo a 3 personas por resistencia particular. El caso de La Barbie revela una historia de violencia, narcotráfico y conexiones con diversos círculos sociales en México. Su estilo de vida lujoso y sus vínculos con políticos, figuras del espectáculo y otros personajes destacados son testimonio de cómo el poder del crimen organizado puede infiltrarse en diferentes aspectos de la sociedad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle un like. Saludos.